buenas noches, ¿cómo están? Inicio una transmisión más aquí por TikTok y quiero responder yo a Evans. Quiero continuar, justamente ya hice ya un video de aproximadamente 5 minutos, por ahí tiene el video. Eh, pero quiero extenderme un poquito más. Entonces voy a hacer un video en directo para poder yo responder. Es lamentable lo que yo estoy escuchando por ahí. Primeramente, ¿verdad? Vamos a empezar por un lado. Voy a partir en dos esto, ¿verdad? Voy a responder también a Jesús Monroy, ¿verdad? Y voy a responder también a Evans. Bien, Evans está diciendo por ahí de que el pecado no existe. El pecado existe desde la fundación del mundo. El pecado ha existido desde siempre. Entonces, tenemos nosotros una condición que se llama condición humana. Y esa condición humana nos lleva a nosotros necesariamente a pecar. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene necesidades. Y lamentablemente nacemos nosotros en pecado. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos el flujo de la mujer. Primeramente tenemos que entender eso. La menstruación es sangre. ¿Mm? El varón eyacula. Ambas condiciones son impuras. Ambas cosas hacen impuro al varón y a la mujer. ¿Por qué? Porque son sucio, es sucio. ¿Me entienden? Entonces, la Biblia por ese motivo es que pone esto. Dice claramente, en realidad menciona eso. Y eso está en Levítico, ¿verdad? En Levítico 18. Levítico 18. Vamos a mirar un poco. No. Levítico 15. Menciona ahí, obviamente, ¿verdad? Las dos impurezas. Tanto la impureza del varón como la impureza de la mujer. Entonces hay impurezas. Tenemos impurezas dentro de nosotros, físicas. Obviamente que esto se refiere a la ley antigua, ¿verdad? Se está refiriendo a la ley que respecta al cuerpo físico. Bueno, si vamos a jugar nosotros desde ese aspecto, vamos a darnos cuenta de que nosotros somos impuros. Ustedes cuando se van al baño se van a defecar, ¿verdad? ¿Sí o no? Se van, o todos ustedes, no, ninguno de ustedes orinan. No orinan, no hacen ninguna de sus necesidades, ¿verdad? Eso es impuro. ¿Sabían ustedes eso? Eso es impuro. Eyacular es impuro. Menstruar es impuro. Entonces, por ese motivo, ustedes no pueden decir, yo estoy libre de toda impureza y el pecado no existe. Si vamos a ir desde ese lado, tenemos nosotros impureza dentro de nosotros. ¿Hay impureza? Sí. Yo me agarro y me saco yo acá el moco, ¿verdad?, de la nariz. ¿Y eso qué es? Es una impureza. ¿Tengo cera en el oído? Sí, es impureza. Vos no sos un ángel. ¿Me entienden? No son ustedes ángeles. Ustedes defecan, ustedes orinan, ustedes también tienen flatulencia, ¿sí o no? O todos ustedes son dioses, ¿verdad? Dioses, angelitos ya no tienen ninguna necesidad de nada de esas cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sin embargo, tenemos necesidad de todas esas cosas. Y si nosotros no realizamos esos tipos de... eso se llama excreción. Si el cuerpo no realiza ese tipo de excreción, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a enfermar gravemente. ¿Por qué? Porque eso es parte del organismo. Entonces uno me vaya a decir que no hay pecado dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo humano hay pecado. Tenemos nosotros impureza. La impureza es un pecado. Mentir es un pecado. Mentimos nosotros que da gusto. En todo momento estamos mintiendo. Tenemos malos pensamientos. O vos no tenés malos pensamientos. ¿Tenés malos pensamientos? Pues ya pecaste. La Biblia dice claramente, cuando vos mirás a una mujer con el solo hecho de desearle, vos ya pecaste con ella en tu corazón, dice Jesús. Entonces, por ese motivo vos no podés decir, mira, yo estoy libre de pecar. No, mentira eso es. Y que el pecado no existe, eso es mentira también. El pecado existe. Entonces, no me vaya a decir que el pecado no existe cuando dentro de la humanidad hay asesinato. Todos los días hay asesinato. Todos los días las personas mueren a causa del asesinato. Robo. Desastres naturales.
brujerías, maldades, envidias, discriminación, racismo. Dígame si yo no estoy en lo cierto. O a mí nomás se me parece nomás eso. Entonces hay pecado, gente. Esto no es una idea que, como yo le dije yo en el video anterior, le dije en el video cortito, ¿verdad? Esto no es una idea antropológica. No es algo que se transmite por costumbre, por cultura, no. Está dentro de la humanidad, dentro del comportamiento humano. Es un comportamiento humano nocivo que lleva a la destrucción. Los niños pequeños, los niñitos que tienen ya, vamos a decirle, nociones, ¿verdad? De mío. ¿eh? Estamos hablando nosotros de niños de 2 años, de 4 años. Ponele nomás con otro niño de su misma edad y te vas a dar cuenta cómo se comporta. Se van a pelear por un mismo juguete, se pelean por un mismo juguete. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama eso? Y después te están diciendo que los niños son puros y santos. No, ninguno de los niños son puros y santos. De ninguna manera nacen de una relación sexual. De ninguna manera son puros ni santos tampoco. Ninguno tampoco son puros y santos desde ese aspecto. Si vamos a tomar desde ese lado. Por ese motivo es que se necesitó un Salvador. Este Salvador es Jesucristo. Y vino a enseñarnos a nosotros qué cosa. La divina presencia de Dios yo soy. Él vino a enseñarnos eso para que nosotros, a través del desarrollo espiritual, vayamos limpiando eso. Tenemos que nosotros limpiarnos y purificarnos para llegar a ser enteramente puro y santo como Él es puro y santo. De eso se trata la enseñanza espiritual. ¿Por qué hay sabiduría? Porque hay pecado en el mundo. No va a haber ninguna necesidad de que exista ni sabiduría ni misericordia de Dios si no hay pecado en el mundo. Estos valores existen, ¿saben por qué? Porque hay mal en el mundo. Y tiene que haber una fuerza contrapuesta que se oponga a estos vicios, a estas acciones nocivas que están dentro de la naturaleza humana. ¿Me están entendiendo? Por ese motivo vos no podés decir, yo estoy libre de pecado. No funciona de esa manera. Y tampoco la idea, ¿verdad?, evangélica. La idea gospel. Esa idea que tienen por ahí, ¿verdad? Que yo soy justificado por la fe. Es decir, por una creencia. No es ni siquiera por la fe, por tu creencia. Porque si fuese por fe, vas a poder mover montañas. Vas a poder caminar sobre las aguas y vas a poder resucitar muertos. Eso no haces. Mientras vos no puedas hacer eso, entonces la fe que vos estás diciendo tener es solamente creencia. Solamente creencia. Porque vos tenés que manifestar el poder de Dios. Si vos no manifestás el poder de Dios, lamentablemente, ¿qué va a pasar contigo? No vas a poder vos avanzar dentro del sendero espiritual. Siempre va a ser solamente una creencia, mera creencia. ¿Me comprenden? Entonces, ¿en qué realmente ustedes están creyendo? En nada. Realmente no están creyendo en nada. Y ese es justamente el motivo por el cual ustedes no creen ni en las revelaciones, y tampoco van a aceptar otra cosa que no sea algo que esté acorde a su propia religión, ¿verdad? Y todo lo que atente en contra de su religión, ay, mamita querida, ¿verdad? Pobrecito aquel que se enfrenta contra ustedes, ¿verdad? Y le dice algo de su religión. Ya le satanizan, ya, ¿verdad? Y bueno, ese hecho también de satanizar y todas esas cosas son cosas terribles que la gente comete. Y después ustedes están diciendo que ustedes son santos, puros, inmaculados y buenitos, que no existe el pecado, como dice Eva. De ninguna manera, la Biblia no enseña eso. Entonces, mira, si vos no crees en las cosas que están escritas en la Biblia, bueno, ese es problema tuyo, pero contrasta tu realidad, mira tu realidad. Mira la realidad, mira el mundo actual, mira lo que está sucediendo en nuestro tiempo, en este tiempo. Miren lo que está sucediendo. Y se van a dar cuenta. Atiendan las cosas que están sucediendo a su alrededor y se van a dar cuenta. Cómo se va desarrollando esa maldad. Es increíble cómo se desarrolla, En un grupo de estudio, en un grupo de alumnos, ¿saben qué hacen? Conspiran contra su otro compañero
¿Para qué? Para poder sacarle, para que él renuncie, para que él se vaya de ahí, ¿eh? Y esto comúnmente suele suceder en los probatorios. ¿Mm? Se forman grupos de trabajo increíbles. Se forman grupos de trabajo. La profesora no enseña. La profesora viene llegando a las 8 de la mañana. Díganme un poco ustedes si no hay pecado en el mundo. Por favor. Corrupción, maldad, degradación, inhumanidad, salvajismo. Por favor, miren lo que sucedió ahí en la cuestión esta de Marruecos y España. Entraron y saquearon como vándalos entraron. Dígame si eso no es pecado, dígame. Y lo que está sucediendo también en el gobierno de Marruecos. Dígame si eso no es pecado. Yo les pregunto a ustedes si ustedes también de la cabeza alguna vez eso y dicen, ay no, es solamente una travesura. Dios mira todas estas cosas como una travesura. No, no es una travesura. No es una travesura cuando a vos no te está tocando, pero te va a llegar, te va a tocar, Evans. Y a todos nosotros no vaya a decir que vos sos intocable, que eso no te va a tocar y que eso no te va a llegar. La contaminación, el desprendimiento de energía que está teniendo ahora el planeta a causa de los terremotos de Colombia y Venezuela. Esto va a tener su consecuencia, gente. No crean que nuestros hijos, nuestros familiares, el día de mañana no van a pagar estas cosas. Todos ellos van a pagar. Y cada uno de nosotros estamos contribuyendo día a día con esta maldad. Y después te están diciendo que no existe el pecado. Por favor, y que no solamente eso, que esto es una travesura, que Dios le mira esto como una travesura. Dios no mira como una travesura esto. Y otra cosa muy, muy importante, sale y dice él, no es que la gente que es vengativa le conviene al Dios vengativo. No es así. No podés mirar vos desde ese sesgo. Eso es un sesgo. Es un sesgo, es una idea que vos estás teniendo. Y no solamente eso, te escudás con esa idea de que la gente luego es así, para poder despreciar todo lo que tenga que ver con la religión. ¿Por qué? Porque lo que no te gusta es justamente que se te acuse a vos de pecado. Pero si vos estás teniendo una mujer que no es tuya, que tiene su marido, vos estás cometiendo un pecado de fornicación y ella está cometiendo un pecado de adulterio. ¿Sabías eso? ¿Por qué hay tanto adulterio? ¿Por qué hay tantas personas, verdad, que cometen todo tipo de orgías por ahí? Intercambio de pareja. Porque hay una cantidad impresionante. En este año se disparó la cantidad de personas infectadas con VIH en España. Solamente en España nomás le estoy diciendo. Y acá en Paraguay ni qué decir. Y después ustedes están diciendo, ay no hay pecado en el mundo. ¿Cuál es el resultado del pecado? La muerte es el resultado. Entonces, por ese motivo, no voy a decir que Dios esto ve como travesura. Esto no es ninguna travesura. Esto es terrible lo que está sucediendo y es muy lamentable escuchar estos tipos de basofia. Yo siempre les suelo decir a estos tipos de videos, son videos basofia. Y estos videos basofias no contribuyen absolutamente en nada. No enriquecen a las personas, lamentables. Y no solamente eso, se manejan a raíz de la ignorancia. Es una ignorancia terrible. Es una opinión que vos estás levantando. Y ese tipo de opinión no contribuye absolutamente en nada. Es una opinión personal que vos estás teniendo. Pensando que eso está bien. Y no es así. Entonces, para eso nosotros tenemos la Biblia. Yo siempre suelo decir, la Biblia es una herramienta. La Biblia a nosotros nos pone centro. A muchas personas no les gusta estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia te recrimina de pecado, te acusa de pecado. Si vos estás en adulterio, ¿cómo te llamas? Santo, buenito. No sos ni santo ni vuelto. Si vos estás cometiendo adulterio, ¿cómo te llamas? Adúltero, te dice la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué dice justamente? Herodes era un adúltero. ¿Y qué le decía a Juan el Bautista? Vos sos una zorra, le dice.
¿Y qué le dijo también Jesús? La misma cosa. Dígale a esa zorra que hoy expulso demonios y al tercer día me levantaré, dice. Ya al tercer día termino la obra. Entonces, gente, no digan ustedes que eso está correcto. No, y que es solamente una idea nomás de la Iglesia Católica. No, no es ninguna idea de la Iglesia Católica. No es algo que vos te figurás nomás. No es algo figurativo. Es algo que está pasando, que es algo que pasa día a día. Entonces, por ese motivo, vos por tu propia opinión no podés establecer absolutamente nada. Tu opinión no es la verdad. No podés establecer una opinión como si fuese verdadero. No, de ninguna manera. Entonces, tenemos que entender nosotros ese punto. Primeramente, tenemos que dejar atrás ese hablar por hablar. El hablar por hablar no nos va a llevar a la verdad. Bien, dice primeramente así. Esto está en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Voy a leer completo esto. Dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, entonces, ¿qué es lo que produce el pecado? Muerte. Por eso te morís, por eso te envejeces. Naciste vos un niño precioso, después te fuiste transformando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de vos también ya entró ya el pecado, está ya el pecado dentro de vos. Eso se empezó a desarrollar, te desarrollaste, deseaste a fulano, a sultano, a mengano, no podés detener tu hormona, no podés atacar tu hormona, fornicaste, embarazaste a una chica, le chutaste a la chica, le dejaste a la chica, te juntaste con otra persona, te casaste. Y después te están diciendo que ustedes no están pecando, que el pecado no existe. Por favor, gente. Y después, ¿qué va a terminar? ¿Cómo termina el ser humano? Termina en una tumba. Así termina. Y no solamente eso, viven y se desviven tratando de presumir, son orgullosos, son jactanciosos, son vanagloriosos, quieren que se les vea, quieren ustedes ser escuchados, quieren ser ustedes los primeros, no los últimos, los primeros quieren ser. No quieren negarse a ustedes mismos, sino quieren ser ustedes reconocidos y que toda la gente les aplauda. ¿Verdad? Así quieren. Pero después, ¿cuál va a ser el final de todos nosotros, de cada uno de ustedes? La muerte. Y hay otros estúpidos que salen y te dicen, ay no, es que todo igual nomás luego vamos a morir. Y yo les suelo decir, ¿saben bien la respuesta que yo suelo dar a esa clase de personas? Si todos luego vamos a morir, entonces ¿por qué vos no te subís? Subite allá en el 6º piso del Sheraton y tirate de cabeza. Y así librarnos de tu existencia. Si total, todos luego vamos a morir. Entonces, la vida en sí es un suicidio. ¿Por qué no se suicidan? Mátense. ¿Para qué seguir estando dentro de este planeta? Seguir siendo escorias dentro de este planeta, basura dentro de este planeta. Dejen en paz este planeta, mátense, destruyanse de una buena vez. Pero eso no van a hacer, ¿verdad? Claro que no. ¿Por qué? Porque más rápido son ustedes con la boca, pero de hacer algo de lo que ustedes están diciendo, son mentirosos. Mentirosos y cobardes. Entonces, por favor, gente, no me digan, ay, el pecado no existe. Sí existe el pecado. Hasta con la boca se peca. Hasta con la boca pecan. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí te dicen lo que no es que vos sos santito, no, todos pecaron, dice. Todos pecaron, así que quédate nomás bien ahí. No fue por medio de tu justicia. No voy a creerte vos justo por la fe, porque vos por la fe, por tu fe. No es por tu fe. No es por tu fe. Porque la Biblia te dice claramente que vos no tenés fe. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vos dudás. El ser humano duda. No digan ustedes que tienen fe, mentiras.
En algún momento dado tienen duda y tienen miedo. Tienen tanto miedo de la muerte o tienen miedo de un virus, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes del virus, del COVID-19? ¿Y qué pasó del COVID-19? ¿Mm? Le hastiaba a ustedes quedarse en cuarentena, ¿verdad? ¿Sí o no? No soportaban ni a su vecino, ni soportaban tampoco a su marido de al lado, que tenían que estar viéndole todos los días la cara, ¿verdad? Y no se podía salir, ¿verdad? ¿Sí o no? No le podía ver al amante, ¿verdad? Gente, y después, ¿cómo ustedes pueden decir que ustedes son salvos por gracia? Ustedes no son salvos por gracia, no funciona de esa manera. Por eso tienen que ser conscientes de las cosas que dicen. No son conscientes de lo que dicen ni de lo que hacen. Por eso el Maestro Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Mm? Pero ustedes se escudan con la idea de que Dios es misericordioso, igual les va a perdonar. Pero no funciona de esa manera. ¿Saben por qué no funciona de esa manera? Porque tenemos nosotros la bienaventuranza. Y la bienaventuranza te dice claramente que el misericordioso es aquel que alcanza la misericordia. Por eso dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Los inmisericordios no van a alcanzar misericordia, los impíos tampoco, los malvados tampoco. Porque de lo contrario, Dios sería un Dios injusto. Y Dios no es un Dios injusto. ¿Cómo va a premiar el al malvado? De ninguna manera. El malvado tiene que ser castigado. Y hay un castigo, por supuesto que sí. Por eso San Pablo que dice: aquel que siembra para el cuerpo va a cosechar, ¿qué cosa? Muerte. Pero aquel que siembra para el espíritu va a cosechar vida y paz, dice. Entonces, ese es justamente el kit de la cuestión, ¿verdad? Es el caracú. Bueno, entonces, ¿hay pecado? Sí hay pecado. No podemos decir que no hay pecado en el mundo. Entonces, la muerte pasa de un hombre a otro hombre, de padre a hijo. ¿Por qué sucede eso? Porque todos ustedes son santitos y son salvos por gracia. ¿Y por qué si sos salvos por gracia? Se supone que Cristo te salvó de la muerte y del pecado. ¿Y por qué morís? Porque dentro de tu línea familiar hay una cantidad exorbitante. Por poco tu familia no es un cementerio. Dígame por qué. Si supuestamente ustedes todos se salvaron ya. No sean ilusos. Son muy ilusos referentes a este punto. Ustedes tienen que tornar estos principios, se tienen que volver verdaderamente reales. Tienen que ser genuinos y ustedes tienen que ser genuinos. No es que tenés que estar pidiendo vos a otra persona que te muestre su ejemplo para poder vos imitarle y a ver si se te ocurre, ¿verdad? Seguir a Cristo. No funciona de esa manera. O esperar que otra persona te convenza. A ver, poco si me convence vamos a ver un poco. No funciona de esa manera. Vos tenés que querer. Vos verdaderamente tenés que querer elevarte, mejorar, avanzar en el sendero espiritual. O de lo contrario vas a degradar. Eso es justamente lo que va a suceder. Obviamente que no vas a caer en la involución de un animal. No vas a caer porque sos ya un ser humano completo. Pero sí va a empeorar, tu póster estado va a empeorar. Y eso justamente dice el Maestro Jesús. No va a hablarte de un póster estado, sino existe un castigo. Hay un castigo. Entonces tienen que tener mucho cuidado referente a esto. Ustedes quieren a Dios tenerle de juguete. Dios no es ningún juguete. Entonces, por ese motivo, tienen que entender ustedes, Dios es infinitamente misericordioso, ¿cierto? Por ese motivo, Dios te da la oportunidad de rectificar. No es solamente decir: Dios es misericordioso y ya no. Dios te da la oportunidad de rectificar. Y tenés que rectificar. Y no solamente eso, mejorarte y perfeccionarte. No es solamente mejorarte nomás ahí ya está y rectificar, no. Tenés que mejorarte y perfeccionarte.
Porque nosotros estamos llamados justamente a ser semejantes a Él en todo. Y miren lo que a nosotros nos sobra de trabajo, ¿verdad? Tenemos un trabajo muy grande. Porque no solamente yo recostarme yo en el sacrificio de Jesús que Él realizó en la cruz. ¿Por qué? Porque vos no sufriste eso. ¿Me entiendes? Vos no padeciste eso. Entonces para vos eso es un fracaso. Vos entendés eso como un fracaso o como una idiotez que una persona tuvo que haber muerto de esa manera. Y vos te crees muy inteligente, ¿verdad? Entonces Jesús es idiota que Él se dejó atrapar ahí, que se dejó matar. Esa es la idea que ustedes tienen en su cabeza. Aunque no lo dicen, esa es la idea que tienen dentro de su cabeza. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que aprender a padecer. Y eso es justamente lo que le enseñó Jesús a Pablo, a San Pablo. ¿Qué le dice a Ananías? Prepárame a este, porque... Vamos a leer por lo que dice ahí. Vamos a leer lo que dice. Eso está en Hechos de los Apóstoles. Conversión de Pablo. Esto ya muchas veces yo también ya leí referente a esto. Vamos a leer todo. Voy a leer todo. Dice, capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y éntrate, dice, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer, dice. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Acaso le pidió? Él le dijo: arrepiéntete de tus pecados. No. Dice claramente ahí: levántate. Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer nosotros, levantarnos. Y no te va a venir Jesús, te va a levantar. No. Jesús no vino a levantar a Pablo. Dice: levántate. Le dio una orden, no es que le pidió. Número 1. ¿Y cómo uno se levanta? Con sus propios pies se levanta. ¿Me entienden? Por ese motivo vos dentro del sendero espiritual no es que vos tenés la gracia ahí y ¡puf! Se te cayó nomás y la gracia. Ahí la gracia te envuelve y Dios te perdonó y te salvó, te justificó por medio de la fe y ya. Y te salvó, te justificó por medio de la fe y ya. No, vos tenés que levantarte. Vos tenés que levantarte. Este camino se hace. No es que se te agarra y ¡puf! Se te da. Porque es muy fácil que ¡puf! Se te agarra y se te da. Y vos no entendiste absolutamente nada, ni sufriste ni padeciste absolutamente nada. Miren lo que dice la Biblia referente a Pablo. Y los hombres, dice, que iban con Saulo, se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate. Otra vez tenemos la misma orden. Levántate, dice, y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para
prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Entendieron en qué consiste la gracia? ¿Entendieron? Tenés que padecer por su nombre, y ustedes ninguno padecen por su nombre. Ninguno padecen ustedes por el nombre de Cristo. Jamás. Pero por favor, ¿yo por qué voy a estar padeciendo yo por Cristo? Total, Cristo ya murió luego ya por mí. ¿Verdad? Muy fácil esa idea. Pero ¿qué pasa? Vos no entendés realmente en qué consiste eso. No llegaste a comprender, no llegaste a entender verdaderamente en qué consiste eso. Entonces vos solamente asumís una creencia y seguís dañando a las demás personas. ¿Por qué? Porque vos pensás que no es tu dolor. Que no es tu dolor. ¿Entendés? Eso es lo que sucede. Con todas las personas sucede eso. Piensan que no es su dolor. A vos no te duele. A vos no te duele. Pero a vos no te cuesta absolutamente nada causar dolor a las demás personas, ¿verdad? Porque a vos no te duele. ¿Entienden? Es por ese motivo, es así. Entonces tenés que padecer. Si vos no padeces, lamentablemente no podés decir que sos cristiano. Si no padeces persecución por ser cristiano, no sos cristiano. Si no padeces insulto por ser cristiano, no sos cristiano. Si no padeces burla por ser cristiano, no sos cristiano. ¿Me entienden? Si no padeces vergüenza por ser cristiano, no sos cristiano. Tenés que aprender a padecer. Por eso la Biblia enseña esto. No es yo tengo la gracia me cubre, la gracia soy salvo por gracia y se terminó. No. Si vos sos salvo verdaderamente por gracia, tenés que entender que Dios te salvó de la maldad. Y por consiguiente no debería haber maldad dentro de vos. Y si no hay maldad dentro de vos, no hay pecado. Y por consiguiente no puede haber muerte. En consecuencia, no deberías morir ni envejecer. Pero ¿por qué suceden esas cosas? Suceden esas cosas ¿por qué? Porque hay pecado dentro de vos. Dentro de tu familia. ¿Entienden? Funciona de esa manera. Lamentable es lo que yo escuché justamente de este muchacho. La Biblia te dice completamente todo lo contrario. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y así, dice, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaban a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿A qué se está refiriendo él? Está refiriéndose él a la misericordia de Dios. Se está refiriendo él a la gracia. Entonces, ¿la gracia para qué viene? La gracia no es que viene solamente para agarrar y justificarte. ¿En qué sentido lo que Pablo utiliza esa palabra justificarte? ¿Entienden ustedes lo que significa la palabra justificarte? No es que viene a quitarte el pecado, sino que porque tenés pecado. ¿Me entienden? Porque tienen pecado. Porque si ustedes no tuvieran pecado, entonces la misericordia no tendría sentido de ser, porque todos nosotros seríamos justos. Sin embargo, porque tenemos pecado, entonces la gracia viene y nos justifica. ¿Me entienden? Eso es lo que hace. ¿Y en qué sentido significa eso? No es que te hace justo, no. El pecado sigue estando ahí. ¿Te justifica en qué sentido? En que la misericordia se hace necesaria en tu vida.
A eso es lo que se está refiriendo él cuando utiliza esa palabra. Entonces, la misericordia se hace necesaria en el momento que nosotros tenemos pecado. Si vos no tenés pecado, no hace falta la misericordia, porque va a ser misericordioso Dios contigo. No tienes ninguna necesidad porque no cometiste ningún tipo de pecado, ningún tipo de error. Sin embargo, porque tenés muchos errores y muchos pecados, entonces la misericordia se justifica a sí misma. Y es necesaria para el ser humano. ¿Comprenden? Entonces, no vaya a decir que no tenés pecado. Porque si vos decís que no tenés pecado y que el pecado no existe, entonces está diciendo que la misericordia tampoco es necesaria. Y te está convirtiendo en un mentiroso. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. Y después dicen ustedes que el diablo no existe. Por favor. Por favor. ¿Cuánta es la necedad de esta gente? Dios mío. La necedad es terrible. Terrible. La obstinación. Bien, entonces, dice claramente acá una cosa muy importante también. La gracia no es que solamente se da a una célula, a una secta. Acá mi congregación nomás, acá entre nosotros nomás, entre acá el puchito nomás. No, eso claramente te dice Pablo. ¿Por qué? Porque así también como la muerte se extendió a todos por el pecado de un solo hombre, por la justicia de un solo hombre, la gracia fue dada a todos los hombres. Eso es lo que te está queriendo decir él. ¿Entienden? Por ese motivo vos no podés decir yo soy más santo que vos. Porque vos no alcanzaste ningún tipo de santidad. Ninguno de ustedes alcanzó ningún tipo de santidad. Sino todo lo contrario. Ustedes necesitan ser justificados por medio de la gracia para poder alcanzar la misericordia. Porque si ustedes no son justificados por medio de la gracia, entonces no van a poder alcanzar la misericordia de Dios. Porque ustedes tienen pecado. Todos tenemos pecado. ¿Comprenden? Entonces esto no es que la gracia te hace justo en el sentido que ustedes están entendiendo. No. Lo que la gracia viene a hacer es justificarte. ¿Justificar por qué? Porque tenés pecado. Porque si vos no tenés pecado no va a haber necesidad de todas estas cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, entonces por ese motivo dice estas cosas San Pablo. Versículo 18, estoy leyendo en Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, entonces sos pecador. Y por la justicia de él, dice, y por la justicia de Jesucristo, ¿qué sucedió? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces no es por medio de tu justicia, sino es por medio de su obediencia. No es porque vos fuiste obediente y vos sos obediente a la palabra. Sos obediente a la palabra, yo guardo la palabra, yo guardo la Biblia, yo guardo los mandamientos de Dios. Mentirosos, sos mentirosos. Él guardó, por su obediencia es. Porque si no fuese por su obediencia, si vos no tenés esto en cuenta de que es por la obediencia de Cristo, entonces ¿qué está sucediendo entonces contigo? Estás cometiendo un pecado terrible y después decir que el pecado no existe. Se llama pecado de transgresión. ¿Por qué? Porque vos tenés pecado y vos no obedeciste. Sin embargo, él obedeció y por medio de su obediencia viene la justificación a todos. ¿Entienden? No es porque vos no tenés pecado. La justificación viene porque vos tenés pecado. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Esto no significa que vos tenés que igual, yo puedo pecar igual, adrede, igual, Dios me va a perdonar. No funciona de esa manera, porque si vos te haces esclavo nuevamente del pecado, como dice San Pablo, entonces vos sos esclavo del pecado, vos no sos liberto, sos esclavo del pecado. Y seguís obedeciendo a tus concupiscencias, ¿verdad? A tus malos deseos. Bueno, y eso es justamente lo que sucede. ¿De dónde sale esa rabia? Díganme ustedes, ¿de dónde sale esa rabia?
dentro de ustedes. Esa rabia psicológica que hoy en día han llamado la ley del espejo, ¿verdad? No es que vos te proyectás en mí, y lo que tú ves en mí es lo que a ti te falta, ¿verdad? Así dicen, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? Eso no es pecado. Eso no se llama provocar a tu prójimo, empujar a tu prójimo a pecar, empujar a tu prójimo para que sienta rabia, empujar a tu prójimo para que sienta envidia, provocar a tu prójimo. Dígame si eso no es pecado. Entonces no pueden decir, gente, que el pecado no existe. Es una mentira eso. Entonces, tampoco pueden decir que esto es un juego, que esto es travesura de niño nomás. De ninguna manera, Evans. No es travesura de niño. Lamento decirte esto, pero seguramente en tu loca imaginación, seguramente será una travesura. Pero esto no es una travesura. Cuando el daño se le ocasiona a un niño, cuando el daño se le ocasiona a una familia, a una buena familia, y se mete de ahí una mujer a separar el matrimonio. Díganme un poco ustedes, ¿eso es travesura? O una persona que ingresa, ¿verdad? Un asesino que ingresa y mata a una familia. Es travesura. O lo que hacen los políticos, díganme, es travesura. Ay, no es travesura. Es travesura destruir la naturaleza. Es travesura depredar bosques, fauna. Travesura nomás. De ninguna manera, gente. Esa es la maldad del ser humano. Y si hay maldad dentro de nosotros es porque está el pecado dentro de nosotros. Y tenemos que combatirle. Si nosotros no combatimos a ese pecado, entonces ese pecado va a tomar dominio y control sobre nosotros. Y no solamente eso, va a llevarnos a nuestra destrucción. Bien, este es el video de la noche de hoy. Y ahí tienen ustedes. Caín odiaba a su hermano. Envidiaba a su hermano. Porque ¿qué le envidiaba? Le envidiaba la bendición que él estaba recibiendo. Vos no podés envidiarle la bendición a nadie. No podés echarle mal de ojo a nadie. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué sucedió con él? Dice claramente que fue maldito. No solamente eso, dice que la sangre de su hermano cayó sobre él. Terribles. Fue responsable de la muerte de su hermano. Entonces, mi querida gente, no podemos caminar nosotros en ese camino. Ese es el camino del mal. Y si nos estamos engañando nosotros luego a nosotros mismos, pensando de que no existe el pecado, entonces, ¿cómo vamos a terminar? Vamos a terminar mal. Tenemos que nosotros sujetarnos. La religión, por más que a ustedes no les gusta, a muchas personas no les gustan estas cosas, la religión da un sujetate. Es un sujetate, porque es lo contrario que va a pasar con nosotros. Vamos a ir desparramadamente por la vida. La moral que hace también es un sujetate. Y referente a mi amigo Jesús Monroy. Bueno, yo lamento mucho que haya personas así, ¿verdad? Y eso sucede comúnmente dentro de un grupo. Si uno está dentro de un grupo de personas, se deja arrastrar por ese tipo de grupo de personas o se deja influenciar por ese tipo de personas. Y por eso yo siempre les suelo decir, si vos no estás adentrado dentro de la enseñanza espiritual, si no estás adentrado, si no conoces perfectamente la Biblia, sino que todo lo contrario, vos sos una persona religiosa, necesariamente todas las cuestiones que se están diciendo por ahí sobre la nueva era te va a arrastrar. Pero ¿qué está pasando contigo? Vos no te estás tomando, mejor dicho, no estás tomando vos tu propia libertad, sino te estás dejando guiar por lo que otra persona está diciendo por ahí. Te está dejando convencer por las personas que están a tu alrededor, pero no haces ningún tipo de esfuerzo de adentrarte en los estudios espirituales, de leer más, de conocer tu propio texto, de conocer la Biblia,
de conocer los santos de la Iglesia Católica, que desarrollaron todo esto, porque esto se llama misticismo. Básicamente, dentro del terreno espiritual, esto es puro misticismo. Y fueron los grandes místicos los que desarrollaron todo este tema del Cristo interno, de los rayos, de la cuestión esta de la divinidad, de que todos nosotros estamos en Dios, y no solamente eso, de que todos nosotros conformamos parte de ese Dios, que somos el mismo Dios. Pero ¿qué pasa? Esa gente, como está muy influenciada por la religión, ¿verdad? Lamentablemente ni siquiera lee su propio catecismo. En el catecismo de la Iglesia Católica, en el AIT 460, y él sabe perfectamente eso. Dice claramente que nosotros participamos de la naturaleza divina. Es decir, que Cristo bajó en su condición humana, en una condición humana, ¿para qué? Para llevar al ser humano a la semejanza de Dios. Es decir, elevar al ser humano a la semejanza de Dios, y Dios haciéndose semejante también al hombre. Bajó en su condición de hombre y triunfó también en su condición de espíritu. De la misma forma también nosotros podemos alcanzar esa misma victoria, desarrollando justamente los pasos que Jesús nos dio. Esos pasos justamente conforman parte de la práctica espiritual. Es así de sencillo. Entonces, si vos no conoces estas cosas, obviamente vas a entrar en confusión. Y eso es justamente lo que sucedió con mi amigo Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Él se alejó de los estudios espirituales pensando de que la nueva era está en contra de la religión católica. No, la religión católica tiene mucho de la nueva era. Mucho de la nueva era. Y la mayoría de las cosas que nosotros tratamos dentro de la enseñanza para la nueva era se refiere a todas estas cosas. Ahora bien, que vos tomes una postura completamente, ¿verdad? Contraria, ¿verdad? A lo que es, por ejemplo, la reencarnación, la llama violeta, el maestro Saint Germain, ¿verdad? Creyendo vos que solamente Jesús es el único maestro, el único Señor y el único Salvador, y te cerrás en esa idea y no te vas a investigar verdaderamente qué es lo que sucedió con los concilios, ¿verdad? Investiguen un poco qué sucedió en los concilios. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Se trató acerca de qué? Acerca de la divinidad de Jesús, de la sustancia, ¿verdad? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un concilio. Hay un concilio donde se desarrolló ese tema. Y se puso eso, ¿verdad? Vamos a decir, se cerró la problemática estableciendo un dogma. Y lo que vos estás siguiendo es un dogma. Y el dogma, pese a que tenga ciertas facetas que corresponden básicamente a la verdad, no conforma la verdad, solamente es una parte de la verdad. Y muchas de esos dogmas de la Iglesia Católica son en realidad especulaciones de los obispos de la época. Entonces tenemos que nosotros volver otra vez eso a analizar, si realmente eso es así o no es así. Pero ¿qué pasa? Si vos sos una persona demasiado religiosa, entonces te quedas nomás con tu viva la pepa católico. Yo soy católico y punto. Cuando no es así. La mayoría de los católicos, ¿qué es lo que piensan? Piensan que Jesucristo vino a fundar una religión. Jesucristo no vino a fundar ninguna religión. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesucristo vino a fundar una religión? Dice, yo vengo a fundar una religión. En ninguna parte dice eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos mal interpretando lo que dice realmente Mateo 16. Están haciendo ustedes una interpretación dogmática. Y esa interpretación dogmática pertenece a la Iglesia Católica. ¿Me entiendes? Pero no conforma parte de la verdad. Porque si yo leo eso, voy a encontrar yo en la carta de Pedro que Pedro dice que cada uno de nosotros somos roca espiritual. Entonces la roca a la cual se está refiriendo él ahí, ¿es acaso una roca o un cuerpo de una persona? No.
Y no solamente eso, se hicieron estudios posteriores en donde se niega completamente de que el cuerpo que ellos tienen ahí, ¿verdad? Ahí en el Vaticano sea realmente del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque algunos estudiosos dicen que él no estaba en ese mismo momento en Roma. Él no estaba en Roma. Algunos dicen que estaba en Jerusalén y otros dicen que estaba en Babilonia, porque su carta justamente dice que él estaba en Babilonia. Entonces se toma esa idea de forma literal, se toma. Ahora bien, nunca vamos a poder saber nosotros eso. Pero la Iglesia Católica, ¿qué hizo? Bajo dogma, estableció eso. Eso significa que no porque esté establecido como dogma, eso significa que sea así, que sea la verdad. La misma cosa sucede con Jesucristo. Ustedes le ponen a Jesucristo solamente como un Mesías, cuando la palabra Mesías significa ungido. Y San Juan nos enseña a nosotros dentro de la Biblia que nosotros también tenemos la unción del Santo. Nosotros gozamos con su misma unción. Por lo tanto, ¿qué somos nosotros? Cristos. Cada uno de nosotros somos Cristos, somos ungidos. Y la palabra Cristo en realidad no es una persona, es en realidad un título asignado a una persona, a cualquier persona que tenga verdaderamente la unción. Y cada uno de nosotros tenemos esa unción. Y no solamente eso, conformamos parte del cuerpo de Jesús, del cuerpo de Cristo. Entonces, formamos parte nosotros de esa unción. Por ese motivo, ustedes no pueden decir, yo no puedo ser Cristo. No, sos un Cristo desde el momento de que vos tenés la unción del Espíritu Santo dentro de vos. Sos un Cristo. Y tendrías que caminar justamente en sus pisadas. Pero ¿qué pasa? No hacemos nosotros eso. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque tenemos duda, tenemos incertidumbre y estamos pensando continuamente de que estamos faltando nosotros a Dios al crearnos nosotros a imagen y semejanza suya. ¿Entienden? Eso es todo lo que pasa. ¿De dónde deriva eso? Deriva de la mala interpretación que se hace justamente de las escrituras. Entonces no podemos nosotros decir bajo ningún sentido, no, la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo, porque eso no es así. La Biblia me enseña todo lo contrario. Si yo voy y leo, se van a dar cuenta. Y la llave, dice, la llave le entregó a Pedro. Mentira. En el libro de Apocalipsis ustedes van a encontrar que la llave tiene Cristo. Y es la llave de la muerte y es la llave del abismo. ¿Sabían ustedes eso? Entonces, en un momento dado les voy a leer yo lo que dice el libro de Apocalipsis y se van a dar cuenta que es mentira lo que dicen ellos. Entonces, no pueden tomar ustedes esa postura de la religiosidad, porque eso no es religión. La religiosidad les va a llevar justamente a este tipo de confusión. Es una confusión. ¿Por qué? Porque no está acorde al texto bíblico. Tiene que estar ordenado bajo el texto bíblico. No puede esto ir en contraposición al texto bíblico. Entonces, si ustedes están estableciendo un dogma, y no solamente eso, leen la Biblia. Eso es lo que comúnmente es lo que sucede, ¿verdad? Leen la Biblia alrededor del dogma. No se puede leer la Biblia alrededor del dogma. Eso está muy mal. Porque esos textos no fueron escritos alrededor de un dogma. Cuando esos escritos se escribieron, no existía ningún tipo de dogma. No existía ningún tipo de dogmática. Eso se realizó posteriormente en los sucesivos concilios. Y obviamente todas estas cosas se ensamblaron dentro de una Biblia. Obviamente que sí, a través de los concilios también. Pero la dogmática, el dogma de la Iglesia Católica se fue gestando paulatinamente a través de los tiempos. Así que en eso no podemos nosotros caer en duda. Entonces abran los ojos. No es porque ustedes dicen yo soy católico, viva la pepa católico y ya. No. Tenemos que nosotros investigar. La misma cosa sucede con la cuestión de la Eucaristía. La Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Muy bien.
Si la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, vos también sos el cuerpo de Cristo. Y así como esa Eucaristía se parte, vos también tenés que partirte. ¿Hacen ustedes eso? ¿Sí o no? ¿Verdad? Nadie les enseña eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están llevando ustedes al terreno espiritual. Ustedes piensan que es otro, que es un tercero y que ustedes no pueden hacer eso. No es así. Cada uno de nosotros estamos llamados a hacer la misma obra que Jesús hizo. Así como Él se entregó Él a morir en la cruz, también nosotros tenemos que entregarnos a morir por nuestros hermanos. Pero ustedes no van a hacer eso. ¿Por qué? Porque ustedes están llenos de egoísmo. Y el egoísmo no te va a llevar a la espiritualidad. No lleva a la espiritualidad eso. Entonces, gente, no me digan más que el pecado no existe. Es por causa del pecado, es lo que ustedes están así como están. Los infortunios, los desastres, todas estas cosas que están sucediendo, lo del contratiempo. Miren, ¿saben qué? Jóvenes que estudian. Esto me pasó a mí, gente. Estudié yo 2 años, 2 años. En el segundo año, ¿sabe qué sucede? La ANEA de Paz se agarra, se mete y le cierra la universidad, cierra la carrera a la universidad. Y todo lo que yo ya pagué, ¿Y cuántos otros jóvenes, su mamá, su papá matándose, trabajando, ¿verdad? Y después, paz, entra la ANEA, le cierra la carrera, le cierra la universidad desaparece. Y con ella desaparece todo tu documento, todo lo que vos procuraste, todo el esfuerzo que vos pusiste. Y después ustedes me van a decir las cosas que no existe el pecado. Por favor, gente, el pecado está ahí. La maldad de la gente está ahí. Y las cosas que hacen por hacer. Miren, pecamos nosotros de palabra, pensamiento, obra y omisiones. Omisiones pecamos. Mi mamá me está diciendo te collo ya, me dice. Yo no sé qué es lo que es la cuestión de te collo ya, ¿verdad? No se están dando 50.000 guaraníes nomás, no sé, es una bofetada. Es una bofetada eso. Mensual para cada paraguayo, para cada niño, creo. Bueno, yo no estoy enterado de eso, ¿verdad? Pero ya les cuento. Esto es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y ustedes después están diciendo que no existe el pecado. Por favor, Eva, no vaya a mentir de esa manera. Mentís descaradamente, mi hermano. Mentís grandemente. Y con eso vos a mí me estás dando la corroboración, me estás confirmando claramente de que existe el demonio. Y que el diablo está hablando por tu boca. Tengan cuidado de estas cosas, mi querida gente. Por eso yo siempre le estoy diciendo contigo, ustedes no tienen que ser creyentes. No se necesita de gente crédula, pánfila, pancha tampoco, mucho menos pancha. Gente que se acuesta en sus laureles, no. Se necesita de personas activas, de personas que estudian, de personas que analizan, de personas que se montan verdaderamente en ese estudio. No es solamente quedarte vos ahí y creer porque el sacerdote dice o porque el pastor ya me dijo. No, de ninguna manera. Yo nunca, bajo ningún sentido, yo nunca he seguido a pie juntilla lo que me dice el sacerdote. Porque los sacerdotes son seres humanos también. Los sacerdotes también se equivocan y se equivocan grandemente. Ahora tenemos el gran tropezón del Papa León. ¿Por qué él eso? Porque él quiere darle su lugar a la gente tradicionalista de la iglesia. No funciona de esa manera. El Papa tiene que escuchar lo que dice el Espíritu Santo y obedecerle al Espíritu Santo. Por eso es que está sucediendo esta cuestión de la persecución contra el ocultismo, el esoterismo y nada de esas cosas. Y todas estas cosas. La Iglesia Católica desde su cuna, mi querida gente, es esotérica y es ocultista. Desde los primeros tiempos, los evionistas, los nazarenos, los nazareos, los gnósticos, toda esta cantidad de gentes que conformó en su tiempo el cristianismo primitivo, eran esotéricos, eran ocultistas.
Utilizaban fórmulas de la cábala, utilizaban fórmulas para poder expulsar demonios. Ellos sabían perfectamente todas estas cosas y utilizaban también imágenes, gente, por favor. ¿De dónde sacó este error terrible, este papa de hoy, de ahora? Eso es ir en contra justamente de la historia misma de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está fundada sobre el ocultismo, gente, sobre el esoterismo, sobre la metafísica. Los padres de la escolástica seguramente estarán llorando, revolcándose en su tumba, yo suelo decir, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, por favor. Santo Tomás de Aquino fue uno de los grandes de la escolástica. ¿Y qué hizo él? Trató temas metafísicos, metafísica puras. Y él justamente trató este tema de la Eucaristía, que yo siempre suelo decir, y con mi vecina yo siempre me suelo pelear. ¿Por qué? Porque yo sigo la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, que dice él claramente, la Eucaristía no es para quedarse ahí, gente, que el sacerdote te agarra y que parte así, que es cuerpo de Cristo y se terminó. No, vos tenés que ser el cuerpo de Cristo. Vos tenés que ser el cuerpo de Cristo, vos tenés que manifestar eso, vos tenés que llegar a la manifestación de la divinidad, ser superior incluso a los ángeles. Y ese justamente es nuestro camino evolutivo. Tenemos que nosotros superar al ángel. Así como Jacob peleó con el ángel, así también nosotros tenemos que pelear con los ángeles y con todo. Y subir nosotros de escala. Entonces, es para que ustedes tengan en cuenta y no me digan que no existe el pecado. Todas las cosas que han sucedido durante toda la historia, las guerras, los odios, las batallas, las peleas, todo eso se debe al pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Combatir ese pecado. Pero ¿qué hacemos nosotros de malo? Combatimos a nuestros hermanos. Combatimos a nuestros hermanos en vez de combatir nosotros el pecado. La Biblia me dice claramente que nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino contra malignas potestades que operan en las regiones de las tinieblas, dice. Entonces tenemos que nosotros combatir a estas entidades por medio de la oración, por medio de la penitencia, por medio del amor, por medio de la caridad. Y dejemos ya de ser niños fluctuantes, como dice San Pablo, llevados por vientos de doctrina, dice. Esos vientos de doctrina que son justamente todas las cosas que ustedes aprenden por ahí. Y después toman eso como si fuese una verdad absoluta. Y no es así. Tenemos que realmente nosotros entrar dentro del estudio espiritual. Y si vos te convertís en un estudiante, ya no vas a ser un creyente. Un creyente crédulo. No, tenés que analizar y reflexionar. Bien, me despido de ustedes. Les deseo un buen resto de jornada y que la luz de Cristo les envuelva.